La idea es como, en la cual arranca el problema de los teatros de batalla, es... hay un momento en las tecnologías de visión de la guerra en que el cine y la navegación aérea militar como coinciden, se desarrollan casi en paralelo. Y esa manera de comprender la guerra, que determina no solo los relatos sobre lo que podría ser una guerra, sino también las cronologías con las que se piensan las historias de las guerras, de pronto pareciera con el cruce entre tecnologías de visión aérea y el desarrollo de industrias de cine que ocupan sets como los que estamos ahora, o sea, instalaciones que crean ambientes y luego desaparecen. Ese problema de destrucción y de creatividad es lo que nos interesaría rescatar como conocimiento tradicional en lo que cada uno de los desclasificadores que van a presentar acá han adquirido ese conocimiento o han experimentado con distintas metodologías de investigación, y más que hablar desde un conocimiento como autorizado, la idea de la convocatoria era que fuesen conocimientos que están más o menos incorporados y que se pueden hablar ante cualquier audiencia, ante cualquier público. Así que vamos a iniciar las hostilidades con la presentación de Alejandro Rabinovich, que es un profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, historiador militar, que va a ayudarnos un poco a definir lo que podría ser un teatro de operaciones. La modalidad van a ser 20, para todas las presentaciones van a ser 20 minutos de máximo de presentación y 15 para que conversemos con cada persona. Así que bienvenidos. Lo que les voy a presentar quizás no esté tanto en el espíritu de la mesa en el sentido de un teatro técnico, ¿no? Porque empecé la investigación que lleva a los resultados de que les voy a presentar, interesado sí en cuestiones técnicas, pero terminé como identificando algunos núcleos problemáticos que son más existenciales, podemos decir. Y es un poco también el trayecto de los que les quiero hablar. Lo primero que nada es que mi interés en la guerra o en la guerrilla más específicamente parte hace un par de años a propósito de lo que se empezó a reconstruir como memoria del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue una organización político-militar que enfrentó la dictadura en Chile y que continuó operando ya en la transición a la democracia, especialmente durante el gobierno de Patricio Aylwin. Entonces, de esa experiencia nos interesó rescatar las memorias de uno de los principales combatientes de ese aparato militar, que es el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, que está preso hace 15 años en una cárcel brasilera. Y entonces empezamos a rescatar un montón de entrevistas que él había dado a diferentes personas cercanas al Frente Patriótico, y de ese trabajo resultó este libro que editamos junto a Lawrence Maxwell, que es como unas primeras memorias, ¿no? Una especie en registro autobiográfico. Entonces, a partir de ahí me empiezo a interesar en las cuestiones de la guerrilla y de la lucha armada. La lucha armada contra la dictadura, pero que en realidad la lucha armada no siempre es contra las dictaduras, sino también contra un tipo de sociedad capitalista que es la que surge y se consolida a nivel mundial o digamos la que está enfrentada desde la posguerra mundial. Entonces la presentación se llama Error político y errar sacrificial, especialmente porque en el fondo tiene que ver con la historia de la izquierda armada o de
de la izquierda revolucionaria y la construcción de su memoria en términos de error, ¿no? En términos del error y también una cierta experiencia del errar en toda la diferencia, o sea, la diferencia entre el error y el errar, o cómo el error lleva a errar en el sentido más amplio que el error, sino también en el sentido de la deriva, del andar sin rumbo, ¿no? Entonces, pensando un poco el error como una falla racional y el errar como un espacio más de irracionalidad. Entonces, bueno, como el trabajo es largo, entonces lo que voy a hacer es plantearle un par de ideas así muy breves y el resto voy a someter a su consideración una serie de citas que nos van a ir metiendo un poco en la problemática. Y después en el debate podremos perfeccionar juntos, si quieren, la lectura de esas citas que les voy a presentar. Entonces, lo primero que quiero decir es que el problema de la violencia revolucionaria, que es el problema de la violencia justa, de la violencia como medio de justicia, se puede desdoblar en tres dimensiones. Primero, la cuestión racional, político-estratégica, maquiavélica, si se quiere, de la adecuación racional de los medios a los fines. Cuestión que puede ser sometida a la crítica histórica de esa adecuación y de esa racionalidad. La segunda es la pregunta moral respecto a la justicia de los fines, como pueden ser la fundación, restauración o suspensión del derecho por un estado de excepción, una revolución o el derrocamiento de una tiranía. Y la tercera pregunta tiene que ver con la disposición ética respecto a la justicia de los medios y a las disposiciones del sujeto enfrentado en una lucha a muerte o en una lucha de vida o muerte contra una dialéctica de la dominación. Mientras que la primera dimensión abre el problema de la racionalidad del éxito y el error o el logro y el fracaso en la forma de una crítica teatral de la escena político-estratégica, y la segunda cuestión supone la definición de un heterogéneo normativo y una concepción crítica de la organicidad o del organismo y de su formación heteronómica. La tercera cuestión, que es la de la ética, abre al problema del errar y la errancia como singularidad suspensiva de la crítica, de la existencia sin fin, sin utilidad, de la irracionalidad o de una racionalidad no teleológica y ateológica de la tragedia y el sacrificio. Entonces ahora les voy a presentar algunas escenas que nos permiten ir delimitando estos problemas, ¿no? Una primera que es muy interesante es la polémica que suscitó desde el año 2006 una carta que escribió un escritor argentino que era un ex intelectual que apoyaba a la guerrilla del Ejército Guerrillero del Pueblo, que es un grupo de guerrilleros que se reunieron para hacer una revolución en el norte de Argentina, en la provincia de Salta. Y en 2006 uno de los miembros de ese grupo da su testimonio. Y en ese testimonio cuenta cómo el jefe de esa operación, de esa guerrilla, que era muy cercano al Che Guevara, que había combatido en Cuba junto al Che y después en Algeria con el Frente de Liberación Nacional, y después en el año 63 entonces monta este grupo de 16 militantes para armar una guerrilla en el norte de Argentina. Entonces el testimonio de Héctor Jouvet cuenta cómo en un momento muy dramático, el jefe manda a ejecutar a 2 jóvenes del grupo por intentar desertar. Entonces la carta de uno de los intelectuales que apoyaba este intento, 40 años después escribe una carta que se llama No matarás. Y en el No matarás de Oscar del Barco, que es una reflexión sobre el testimonio de Jouvet,
elabora como lo que sería como el paradigma del arrepentimiento, ¿no? Del guerrillero arrepentido. Entonces diciendo que algo como que se escucha bastante, sobre todo en los medios de ese mundo de la izquierda arrepentida, ¿no? Que es la idea de que finalmente todos somos o fuimos asesinos, ¿no? Y entonces se agarra de este episodio para asumir como la culpabilidad compartida de este proyecto criminal que podía ser una guerrilla y que en el fondo no se distinguiría de lo que es la criminalidad propia de cualquier dictadura o represión dictatorial. Entonces, esa carta generó un montón de réplicas y respuestas y reflexiones, todo un debate en Argentina. Me parece que uno de los textos más interesantes y agudos en respuesta a Oscar del Barco es el de León Rosichner, que es un filósofo argentino freudo-marxista, si se quiere, aunque suene feo, pero... y que le voy a leer la cita, dice, bueno, en un texto largo que se llama "Lo importante es saber vivir". Y dice, del no matarás patriarcal al vivirás materno. Entonces dice Rosichner, cuando el sadismo de Massetti quiere ordenar a Jouvet que él mismo se convierta en asesino, sabe que ese es el desafío y el límite a la ley que Jouvet le plantea. El fusilamiento era un hecho miserable y convertiría en asesino aún al que se negaba a hacerlo. El asesino debe comenzar por crear un grupo de asesinos cómplices. La ley y su cumplimiento coinciden primero en el mismo sujeto que la impone. Autoridad y sometimiento son uno en él mismo. La ley de quien les propone una lucha que culminaría en la muerte tendría en el jefe su fundamento ético irrefutable. Enuncia la ley, pero también se somete a ella. Massetti, jefe implacable, ve el peligro y, borrado todo límite, quiere obligarlo a que sea él mismo entonces, por oponerse, quien ejecute a Rodolfo Roblat, que renuncie a su juicio sensiblero y se sitúe en uno solo de los dos extremos. Bueno, entonces vas a ser vos el que le des un tiro en la frente. Solo con esa advertencia se completa y unifica lo externo con lo interno, lo subjetivo con lo objetivo, en una sola ley común que abarca para Massetti los dos extremos de la vida guerrillera. El asesinato de los compañeros, que borra los límites entre amigos y enemigos, se ha convertido en símbolo de la obediencia debida y de la eficacia. Entonces, dice, y Rosichner es muy crítico con esta carta No matarás, ¿no? Porque dice que en el fondo está pensando también, o sea, al pensar la violencia como una sola y misma violencia, está reproduciendo la violencia de derecha, ¿no? Lo que llama, está elevando la violencia a una esencia metafísica, dice, que arrasa con los límites de todo discernimiento vital, borrando toda experiencia de la verdad que circula en los hechos históricos. Entonces, para esta acusación, esta reinstalación del mandamiento patriarcal, no matarás, dice Rosichner, no hay sujetos contradictorios, solo no hay recuperación para una culpa que termina convirtiendo a todos en seres perdidos y asesinos. Y ahí entonces donde Rosichner opone al no matarás, el vivirás materno, que dice que no existe, es cierto, la infinitud que la salvación en Dios Padre pide, y no existe esa promesa cuando renunciamos a su cuerpo, pero en su cobijo y afecto estaba el germen de toda ética que tome a la mater y a la materialidad del cuerpo y la lengua como punto de partida. Entonces, es esa ética del vivirás, sería el primero de los mandamientos, el que viene a matar el no matarás patriarcal. Eso me pareció como bien interesante, porque esta idea del vivirás aparece mucho, o esta idea del vivir como condición de asumir la lucha a muerte contra la dominación, implica un primado de la vida, ¿no?
Y eso lo encontramos, por ejemplo, especialmente articulado en ciertas memorias de mujeres combatientes. Por ejemplo, Cecilia Mañi, que fue la comandante Tamara del Frente Patriótico, que fue la encargada logística del atentado a Pinochet y asesinada en el año 88, declara cuando le preguntan, o sea, en una acción de propaganda donde filman una entrevista en el momento en que están asaltando la vía férrea a Curicó el año 86 o 85. Entonces ella declara en este video que después hacen circular, ¿no? como propaganda armada, dice: estoy aquí en el frente porque soy capaz de amar. Precisamente puedo amar y amo absolutamente la vida. Amo vivir en condiciones de tranquilidad. Espero recuperar absolutamente ese derecho, el derecho de poder tener mi familia, el derecho de tener hijos y vivir tranquila. Y en una entrevista posterior decía: morir no cuesta nada. Lo difícil es hacer todo el camino y ser capaz de ir salvando todos los escollos que se presentan. Entonces ahí hay como una dimensión de la ética combatiente que tiene más que ver, digo, con el errar de hacer los caminos antes que con el error en el que todas las guerrillas caen y que hace que hayan sido todas derrotadas y aniquiladas. Entonces, como todo esto tiene mucho de... Finalmente, cada uno de estas experiencias guerrilleras tienen una dimensión guevarista, especialmente la que vimos del norte de Argentina, pero también la del Frente Patriótico y en general todas, el MIR, el ERP, el ELN, gracias. Entonces, es bueno también volver a la escena originaria, si se quiere, de lo que sería la guerrilla del Che en Bolivia, ¿no? En Ñancahuazú. Y ahí justamente hay toda una lectura que se ha hecho que tiene que ver con una racionalidad estratégico-táctica, ¿no? La idea de el error militar estratégico, los errores que comete el Che en Bolivia. Y vamos a ver justamente que esto tiene que quizás esos errores están totalmente permeados por un problema de errancia, ¿no? O más que de elementos erróneos, sino elementos más bien erráticos. Entonces hay un filósofo marxista boliviano que se llama René Zabaleta Mercado, que es uno de los primeros que hizo como justamente un diagnóstico completo, ya en el 69, o sea, 2 años después de la caída del Che, sobre los errores del empeño. Dice él que las causas de la derrota tienen que ser analizadas primero en términos de, cito, factores de la eventualidad impredecibles en lo concreto, aunque previsibles en lo general, como el estallido prematuro de las acciones, la delación de algunos desertores, que eran quizás agentes de la seguridad, y la evasión política de los partidos comunistas bolivianos, que en eso no hicieron otra cosa distinta que seguir la línea política de todos sus iguales latinoamericanos. Pero también a estos factores hay que sumar elementos de fracaso, dice, mucho más esenciales, que son los factores estructurales constantes dados por la geografía y el factum demográfico, pero sobre todo la básica desconexión campesina y minera de la guerrilla, que es solo la prolongación de su soledad política y es ya el resultado de su desdén por el pasado. ¿Y qué significa esto? Es decir, que la soledad política es como el foco foquista cavando el foso que lo separa de la sociedad y que en el fondo será su propia tumba. La fatal desconexión de la guerrilla con el campesinado, dice Zabaleta, se debe a que la guerrilla intenta un tipo de contacto campesino por la vía directa, un diálogo de persona a persona, una persuasión de hombre a hombre, modalidad que no podía prosperar en las condiciones bolivianas en las que el campesino desde 1952, o sea, desde la revolución nacionalista del MNR y de una profunda reforma agraria que hace esa revolución, desde esa época el campesino boliviano se piensa a sí mismo en términos de una organización y vive dentro de la organización.
A partir del 52, el campesino se define siempre junto a su organización, mientras ésta le sirva para la defensa de la tierra. Si la guerrilla hubiera aceptado este hecho y se hubiera dirigido a la dirección de los sindicatos agrarios y no a los individuos que la acataban, los de abajo, quizás hubiera tenido mejor recepción. Ya. Entonces, bueno, uno puede plantearse por qué el Che hace una operación que no tiene nada que ver con la misma teoría de la guerra de guerrillas que el Che había formulado pocos años antes en ese texto famoso, ¿no? En el fondo, el Che hizo en la práctica lo inverso de lo que él predicaba en la doctrina de la guerra de guerrillas. Pero los estudiosos del Che plantean específicamente justamente que era imposible sacar de la experiencia cubana una teoría de la guerra, en la medida que, a diferencia de lo que creía el Che, no era el foco lo que había desatado las condiciones objetivas de la revolución en Cuba, sino que eran las condiciones que estaban dadas, que habían permitido que el foco fuera la respuesta más adecuada al momento. Por eso que el foco no era exportable como modelo estratégico, ¿no? Entonces ahí hay errores políticos estratégicos, ¿no? Errores de racionalidad entre lo general y lo particular, la posibilidad de generalizar en la teoría, etc. Pero también, y eso es algo que estudia Juan Duchesne, que es un literato que estudió muy en detalle toda la obra testimonial del Che Guevara, que son los pasajes de la guerra revolucionaria, que recogen la narrativa de la revolución cubana, después la narrativa en Congo y la narrativa en la guerrilla en Bolivia, ¿no? Y ahí entonces plantea justamente cómo hay un concepto guevarista que tiene que ver con el problema de la incapacidad física y moral de los combatientes, ¿no? Y que termina siendo como un símil entre lo físico y lo moral, se analogan, ¿no? Entonces, para Che Guevara, la incapacidad moral incluye el descontento con cualquiera de los estilos, reglamentos y políticas aplicadas en un organismo estructurado como cuerpo militar. Pero dado que no existen avenidas para el disentimiento crítico consecuente, aparte de alguna instancia limitada de discusión, el combatiente militante descontento o crítico tiene un número cerrado de opciones: solicitar licencia, desertar o permanecer adentro manejando el descontento propio como pueda, lo que de todas maneras se va a reflejar tarde o temprano en una incapacidad moral, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión sacrificial que exige el Che a todos los combatientes, ¿no? Una moral sacrificial. Y eso también queda muy claro en una frase que le habría dicho a los muchachos argentinos cuando van a formar la guerrilla en Salta en el 63, cuando les dice: bueno, aquí están, ustedes aceptaron unirse a esto y ahora tenemos que preparar todo, pero a partir de ahora consideren que están muertos. Aquí la única certeza es la muerte. Tal vez algunos sobrevivan, pero consideren que a partir de ahora viven de prestado. Entonces aquí hay algo sacrificial que recuerda una frase de Bataille, y viene al caso porque los teatros de batalla tienen que ver con algunas de las teorías batallanas del sacrificio y de la muerte también. Y dice Bataille: el poder que tiene la muerte en general ilumina el sentido del sacrificio, que opera como la muerte en lo que restituye un valor perdido por medio de un abandono de ese valor. La muerte revela a la vida en su plenitud y hace hundirse el orden real. Entonces, me quedarán 2 minutos. Ya. Quiero cerrar con este problema del tipo de relación a la muerte. Hay una cita famosa y que se ha usado mucho para mostrar que el Che era un asesino frío y cruel. Es interesante porque es un discurso que él manda estando en la guerrilla en el 67 en Bolivia,
a la conferencia tricontinental que se hace, el 66, perdón, que se hace en La Habana y que reúne a muchos de los grupos, de las organizaciones que desarrollan la lucha de liberación nacional en el mundo en ese momento, de Vietnam, Algeria, latinoamericanos, etcétera, africanos. Y él, estando en la selva, manda un discurso a este evento donde también, entre paréntesis, va Salvador Allende y expresa una disposición a la lucha violenta mucho más clara que lo que hace 3 años después aquí en las elecciones en Chile. Pero en ese momento había un ánimo de confrontación muy fuerte. Y dice el Che en ese discurso: nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase. Bueno, en ese discurso también el Che pronuncia el famoso: tenemos que crear 2, 3, muchos Vietnam. Vietnam es la referencia más fuerte del modelo de revolución insurreccional, de la idea de guerra de todo el pueblo, ¿no? De guerra total. Entonces dice el Che, propaganda armada, en la acepción vietnamita de la frase, vale decir la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan contra los enemigos. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla, prendiendo en las masas de los desposeídos, la galvanización del espíritu nacional, la preparación para tareas más duras, para resistir represiones más violentas, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Entonces, bueno, esto ha sido leído así como algo muy horroroso de parte del Che, especialmente por el anticomunismo. Pero es interesante también que esta expresión tiene que ver con, se complementa en el Che con una ética muy fuerte de respeto a la vida del enemigo. Es decir, que el enemigo no puede ser aniquilado estando herido o estando ya desarmado. Y practicaba el Che y pregonaba la idea del respeto a la vida del enemigo. En el fondo, cuando el enemigo deja de ser un combatiente, ya deja de ser enemigo, lo cual contradice bastante fuertemente la teoría más de derecha o de conservadora católica del partisano, ¿no? Del combatiente partisano, que dice justamente, y aquí les voy a leer una frase de Carl Schmitt, que es como, y con eso ya termino, que tiene que ver justamente con la idea de que el partisano es una nueva forma de guerra, es el sujeto de una guerra irregular que cambia totalmente las lógicas de la guerra. O sea, aquí estamos hablando de guerras que no tienen nada que ver con las guerras que presentaba aquí el colega Rabinovich, porque son guerras irregulares, no son confrontaciones de ejército a ejército alineados en un teatro de batalla. El teatro de batalla es la sociedad entera. En la guerra irregular, que es digamos, el sentido vietnamita de la guerra de todo el pueblo, es que es toda la sociedad, es el espacio de la guerra, ¿no? Y entonces ahí es donde Schmitt, muy preocupado por la guerra del partisano, porque según él hacía surgir un nuevo concepto de enemistad o de enemigo, que es el enemigo absoluto, ¿no? Y el enemigo absoluto, que es una idea más de él que de los que él dice que tienen esa idea, que serían los comunistas. Para él el problema está en introducir un afecto en el sujeto combatiente, ¿no? Entonces, para Schmitt, el momento en que el combatiente siente algo por el enemigo, por ejemplo, odio, como plantea Guevara, eso ya lo hace que sea un tipo mucho más dado a aniquilar al otro. Ahí se produciría la enemistad absoluta, que es diferente a lo que Schmitt llama el enemigo real, que sería más en la lógica que vimos aquí en Huaki, donde hay un enemigo que es el enemigo de la coyuntura del teatro de batalla en particular. Entonces dice Schmitt, los hombres que vuelcan los medios de destrucción hacia otros se ven a sí mismos obligados, forzados a aniquilar a sus víctimas y objetos, incluso moralmente.
Tienen que considerar el otro lado como enteramente criminal e inhumano, como totalmente carente de valor. De otra manera, ellos mismos serían criminales e inhumanos. La lógica del valor y su opuesto, lo carente de valor, despliega sus consecuencias aniquiladoras, apelando a nuevas y cada vez más profundas discriminaciones, criminalizaciones y devaluaciones al punto de aniquilar toda vida sin valor. Pero, y aquí termino, para Guevara no hay tal enemigo absoluto ni tal vida sin valor que tenga que ser compulsivamente aniquilada, porque siempre es posible, y ahí entra la dimensión moral, la regeneración de ese enemigo, o sea, la recuperación del enemigo que para Guevara es real y no absoluto, que es posible por un principio ético-moral humanista, que es el de Guevara, de amor a la humanidad, ¿no? Entonces el enemigo del partisano guevariano no es el enemigo absoluto, sino que es un enemigo real. Y lo que molesta a Schmitt, lo que no puede tolerar de un partisano como Guevara, es el afecto, positivo o negativo, o sea, el odio o el amor, la pasión que expresa respecto a su enemigo, la pasión que amenaza, según Schmitt, el concepto de lo político como distinción entre amigo y enemigo, y opera, según Schmitt, la distinción entre hostilidad y enemistad absoluta. Para Schmitt no puede haber afecto respecto a un enemigo real. Una relación apasionada con el enemigo lo transforma en un enemigo absoluto. Y aquí un comentario de Derrida respecto a esta tesis de Schmitt. Dice, lo político comenzaría gracias a esta purificación. O sea, en la teoría fascista del enemigo real, gracias al cálculo de esta purificación conceptual. Puedo hacer la guerra a mi amigo, una guerra en sentido propio, una guerra propia sin cuartel, pero sin odio. Y esa es justamente la antípoda de lo que plantea la moral guevariana de la guerra.